Buenas noches, amigos televidentes. Ya estamos listos acá para iniciar nuestro análisis de esta noche a las 8:45. Me acompaña Paola Hurtado y vamos a iniciar en esta oportunidad con el caso Negociantes de la Salud. Este día el Ministerio Público realizó 3 capturas de 3 exfuncionarios. Uno de ellos es el ex subgerente de prestaciones, el otro es el exdirector de consulta externa y también de un médico especialista que laboraba en el hospital de especialidades o de enfermedades, más bien de la zona 9. Adicionalmente, el Ministerio Público ha presentado una solicitud de antejuicio en contra de Roberto Kestler, quien es miembro del bloque Todos. Para analizar este tema hemos invitado en esta oportunidad al licenciado Juan Francisco Sandoval, quien es jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y también a la diputada Ninette Montenegro de Encuentro por Guatemala. El objetivo es no solamente conocer qué fue lo que pasó, cómo es que se ha desarticulado esta otra parte de la red, cómo es que funcionaban estos participantes o supuestos participantes que fueron capturados el día de hoy, pero también adicionalmente ver en qué medida el Estado y los funcionarios están tomando el control del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Así que, Paola, empiezas. Gracias, Carmen. Buenas noches. Llama la atención que el diputado Kestler, entrevistado hoy en el Congreso, dice: yo ya estaba listo para esto, voy a aclarar todo, no voy a renunciar y voy a aclarar todo lo que sea necesario. Es la segunda parte de este caso, o tercera quizás, en la que se involucra un diputado y, según el Ministerio Público y la CICIG, hay conversaciones telefónicas de él con uno de los sindicados donde hablan de cómo dividirse el beneficio que estaban obteniendo con ese contrato de proveeduría de medicamentos al Seguro Social. ¿Por qué esta parte hasta ahora, señor fiscal? ¿Por qué el diputado no fue vinculado desde un inicio? ¿Y por qué estos funcionarios del ICS hasta ahora son detenidos? Bueno, muchas gracias. Primero por la invitación. En segundo lugar, para aclarar que en el caso del diputado Roberto Kestler no existen conversaciones telefónicas. Lo que ocurre en el caso de él es que una persona que ya está vinculada a proceso, de hecho está acusada, fue formulada acusación en contra de él, el señor José Rodolfo Barrientos Montepeque, cuando le fue incautado el aparato telefónico en el operativo de allanamiento el 27 de octubre del año 2015, se le extrajo la información al dispositivo y se encontraron comunicaciones por diversas redes sociales, WhatsApp, Viber, otras redes sociales, entre las que se encontraban o figuraban conversaciones con el actual diputado al Congreso de la República. Conversaciones que revelan algún tipo de participación en posibles hechos delictivos, razón que obligó a que el Ministerio Público presentara la denuncia, el planteamiento del antejuicio. Y fue derivado de esa, así como de otra información que fue obtenida de la propia extracción de información, boletas de pago, conversaciones atinentes a conversaciones con funcionarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad, y es por eso que esa parte no fue presentada en un primer momento. Por otra parte, el tema de los otros 3 funcionarios del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social deriva de que fueron alrededor de 60,000 conversaciones telefónicas, si no es que más, del tema del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es bien conocido por la sociedad de que hay muchísimas personas vinculadas a proceso por los temas de PISA, de Chiquimula, de negociantes de la salud, y en este momento preciso es que a la Fiscalía le llegó el resultado del análisis del barrido de las comunicaciones telefónicas. ¿Hay algún nexo, antes de pasar con la diputada Montenegro, entre estas capturas que se realizaron hoy y las realizadas en Quetzaltenango? No ¿O son casos completamente distintos? Efectivamente. Diputada Montenegro, hemos visto ya la desarticulación de redes de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. No sabemos hasta el momento qué tanto, que era una de las preguntas que se estaba haciendo al aire. Realmente esta desestructuración de estas redes está llevando a una oportunidad para poder retomar el control de la institución y finalmente dar fin a todos los problemas que están afectando a los afiliados. Ustedes que hacen ese monitoreo permanente desde el Congreso de la República, ¿qué podría decirnos? ¿Se está retomando ese control o no ve usted que esto esté sucediendo? Bueno, yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo y yo creo que es de felicitar a FESI, al Ministerio Público y a la misma CICIG por el trabajo que han hecho, que es invaluable para el país.
Sin embargo, yo creo que todavía hay más de fondo. Estoy hablando del caso del ICS. Yo creo que hay cuadros medios, estructuras que tienen raíces muy profundas, porque la corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no es de ahora, sino viene de muchos años atrás. El atrocinio de que ha sido víctima el ICS es porque ha sido visto como una especie de botín político, ¿verdad? Y recordemos incluso que en el 2004 autoridades del ICS guardaron prisión, Waller, por ejemplo, por usar precisamente de las pensiones para supuestas inversiones que al final no existían, ¿verdad? Vivienda, etcétera, que además no tenía nada que ver. Y el tema de los negociantes de la salud que se menciona es uno de los muchos casos. Recuérdense que han estado vinculados con sobrevaloración hasta de software, computadoras, ambulancias. Es el extremo, ¿verdad? Hay que no una solamente denuncia. se lucra con las medicinas. Claro, que... claro. Lo más impactante, claro, es el caso PISA y los enfermos renales, claro, ¿verdad? Murieron. Que murieron sobre todo, y el extremo de inhumanidad a la que llegan. Eso es lo más impactante, pero hay atrás de esto muchísimos millones de millones que se han perdido desde los cuadros más altos hasta los más bajos y amparados muchas veces en la autonomía, pues se ha abusado, ¿verdad? ¿Qué es negociar la salud, señor fiscal? Queda muy claro cuando se le acusa a alguien de cohecho pasivo, hecho activo, por recibir o proponer un soborno, un pago de comisiones a cambio de un contrato. Pero ¿cómo se distingue cuando el interesado en proveerle a una entidad como el Seguro Social, que compra en gran cantidad, financia viajes a congresos, regalos, lleva obsequios o costea capacitaciones, almuerzos? ¿Cómo se distingue eso y dónde empieza el delito? Bueno, en primer lugar, el tema de negociante de la salud del título es prácticamente un nombre, un identificativo que no tiene o tendría alguna relación con los verbos rectores de las conductas que se persiguen de las personas. Pero en este caso lo que nosotros podemos ver es cómo ellos, en el caso de algunos operadores quienes ya fueron acusados, aprovecharon esa posición que tenían de privilegio por relación personal con autoridades del instituto y con el propósito de manipular la codificación para incluir, se recuerdan, medicamentos en el listado básico. Lo que podemos ver en este evento que fue presentado hoy es que, por ejemplo, se manipulan eventos que es, por ejemplo, para una cirugía estética, las arañitas que le dicen venas tipo araña, en las que estaría involucradas algunas de las personas que fueron detenidas hoy. ¿Cómo así? Una cirugía estética, por ejemplo, no es un servicio de emergencia que pueda atender el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y se manipula de tal forma que, aprovechando la posición que pudiera tener alguno de los personajes involucrados, se le privilegia. Empieza la influencia, se le privilegia para ser adjudicada a una entidad vinculada. Y a cambio, los servidores públicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social aceptan una promesa de algún beneficio, porque en el tipo penal, por ejemplo, en los cohechos no se castiga tanto el recibir, sino en el hecho de faltar al deber de probidad aceptando una promesa. En este caso, el Ministerio Público ha documentado que les fueron regalados viajes, que les han sido pagados, por ejemplo, relojes, dinero en efectivo. Entonces, esa cuestión es la que hace que la conducta sea ilícita. Ningún servidor público podemos recibir ningún regalo, ningún beneficio con el propósito de realizar o dejar de hacer un acto propio de nuestro cargo. Ahí es que está la ilicitud. O sea, aquí no estamos hablando solo de cobro de comisiones por grandes contratos. No solo cobros de comisiones, hay regalos de índole personal, como le indico, relojes y cuestiones que serán discutidas en la audiencia de primera declaración. Diputada, esto es prácticamente es inadmisible. Hay personas que están esperando por cirugías realmente mayores de las cuales depende su vida y que la atención es postergada una y otra vez y muchos de ellos mueren antes de podérselas realizar. Imagino que ustedes también en la comisión han recibido denuncias de otros tipos de casos. ¿Por qué es que no pasa nada? No hay presidente, acaba de haber cambio de autoridades, si no estoy mal, de la junta directiva.
Se capturó también al gerente general. Bueno, ahora están en el proceso de una gran convocatoria en donde participaron no sé cuántas personas, pero al final pareciera que solo estamos revolviendo las cosas, pero nada cambia. ¿Por qué? Bueno, seguramente que por falta de voluntad política y porque las mafias, aunque por supuesto que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de quienes ya mencioné y valoramos mucho ese trabajo, todavía hay más que escarbar. Estoy convencida de ello. Por eso nosotros trabajamos con mucha vehemencia las reformas a la ley de contrataciones. Y hay quienes todavía, precisamente dueños de laboratorios de medicamentos, han estado oponiéndose sistemáticamente a que la ley ya entró en vigencia, se aplique. ¿Por qué? Porque nosotros ahí modificamos el tema de las juntas de licitación, porque precisamente ahí estaban con padre hablado, oponían a personas sin ningún expertise. Aunque esas modificaciones también agregaron ahora otros problemas. Yo diría que en muchos casos no son problemas, sino que, por ejemplo, nosotros ahí prohibimos la excepción como una constante, sino la excepción cuando de veras hay una catástrofe, desastres, etcétera, porque a través de la excepción se hacía cualquier cosa. A través de la compra directa compraban 90,000 en medicamentos y llamaban al amigo, al pariente, y además no los medicamentos que realmente se necesitaban. Eso fue un estudio que nosotros recibimos de las mismas gentes. Otra cosa que trabajamos ahí fue el pacto colusorio. El pacto colusorio que se ha venido dando durante años, ahora ya se tipifica como delito. ¿Y qué es eso? Una empresa se pone nombres diferentes, ¿verdad? Y entonces oferta, la misma empresa con nombres diferentes, oferta a precios mayores para que la empresa X sea la que gane al fin. Diputada, y eso ya está penalizado. ¿Pero qué tiene que ver un diputado en negociaciones como esta? ¿Cómo se explica usted que el diputado Kessler desde el Congreso haya tenido comunicación telefónica, por WhatsApp o lo que sea, con un proveedor? Si su posición de expresidente de la Comisión de Salud le daba algún tipo de posibilidad para hacer algún tipo de negociación. Aquí, ahí sí que la autoridad que puede decir eso es aquí nuestro representante de FES, y yo lo único que puedo decir es que lamento estos hechos, que es penoso, ¿verdad?, que el Congreso siga saliendo una y otra vez y que ojalá realmente se castigue fuertemente a quienes de verdad en este momento son supuestos, pero que de verdad fueran responsables. Ya nos tenemos que ir a corte, pero una última pregunta para cerrar este segmento rápidamente. ¿Solamente afecta al ICS este tipo de negociaciones o también al Ministerio de Salud, licenciado? Bueno, en el momento el Ministerio Público, por medio de la FESI, ha adelantado investigaciones en el tema del Seguro Social. Muy posiblemente en otras fiscalías pueden haber denuncias en las que se determine que también se afecta al Ministerio de Salud. Vamos a irnos ahora sí a un corte. Por favor, participe con sus comentarios y opiniones utilizando el hashtag a las 8:45, que al regresar vamos a dar lectura a ellos. Seguimos acá en a las 8:45. Nos vamos ahora con Rocío Lazo para que dé lectura a sus opiniones en redes. Carmen, tenemos ya varios comentarios por nuestras redes sociales. Lo invitamos a usted a que comente a través de ellas. Comenzamos con la lectura. Juan Gutiérrez, burocracia en el ICS, el gran problema. Todos los contribuyentes del ICS perdemos, los que se quedan sin atención y los que pagamos servicios privados. Es la opinión de Mario Figueroa. Fernando Moll, imposible una autodepuración del ICS y del resto de las instituciones. Y por último, Ginny, muy desconcertante que el juez complazca a los abogados de los saqueadores del erario y limite el tiempo de la investigación al Ministerio Público. Le agradecemos por su participación a través de nuestras redes sociales. Carmen, regresamos con ustedes. Muchas gracias, Rocío. Continuamos nuestro diálogo. Yo quisiera preguntarle al fiscal, que tengo una duda, es, en este caso en particular, ¿existe la figura de algún testigo protegido o colaborador eficaz en el de negociantes de la salud? En el tema de negociantes de la salud, de las 14 personas que ya fueron acusadas, sí existe una persona que tiene esa calidad. Ahora bien, en cuanto a las detenciones que fueron realizadas hoy, la prueba es eminentemente científica y documental.
En el comunicado se cita a una persona de nombre Lisette Juárez Fernández, ligada, señalada de asociación ilícita y cohecho pasivo, que está prófuga. ¿Ella qué parte de la estructura jugaba? Ella, en este caso, ella era encargada de bodega y farmacia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, la investigación preliminar, entre otras cosas, lo que permitió determinar es de que ella recibió algún pago a cambio de trasladarle los códigos y la lista de medicamentos a operadores que trabajaban dentro de la organización criminal. Extrajo información que le servía. Efectivamente. Ahora, tengo otra pregunta. Hemos visto coberturas periodísticas de proveedores que están con proceso abierto en algún juzgado y están proveyéndole al Seguro Social. Tal vez es para ambos. ¿Cómo frenar la proveeduría cuando tienen procesos penales abiertos? Bueno, es un tema totalmente ajeno a mis atribuciones como fiscal. Y lo que habría que verificar es si existe algún cuerpo legal pues que prohíba de que una persona que está siendo ahí procesada, ni siquiera se ha dicho que está siendo condenada, puede dejar de proveer algún producto al Estado, o si el propio Estado tiene algún cuerpo legal que limite esa situación. ¿Lo tiene, diputada? Bueno, por lo menos no me recuerdo, pero en todo caso, si no fuera ilegal, es antiético, ¿verdad? E inmoral. Y está ocurriendo. Y a menos que fuera el único proveedor, ¿verdad? Porque puede ocurrir un caso como el caso del oxígeno, pero yo sí creería que esto no es lo correcto ni lo adecuado y hay que prestarle mucha atención a ello. Diputada, estamos viendo, insisto sobre esto, en que un Ministerio Público y la CICIG están batallando por desarticular todas estas redes de corrupción. Obligación entonces del resto de autoridades es velar por terminar con los problemas de la mala atención, el desabastecimiento de medicinas, la dificultad para acceder al sistema de pensiones, la lentitud administrativa. ¿Se sabe ahora en dónde es que están las causas y las raíces de los problemas que está atravesando el ICS? Sin embargo, en lugar de apuntar a esas causas y darles solución, se está hablando de desmonopolizar al ICS. ¿Qué opina usted de esto? Sobre todo considerando que es un diputado de su bancada. Totalmente en desacuerdo, totalmente. Imagínese usted que el sistema de seguridad social está así, uno por la falta de pago del Estado, como tal y como patrono. Dos, porque muchos patronos en lo privado tampoco pagan sus cuotas y el latrocinio de que ha sido víctima. Entonces yo creo que hay que hacer, obviamente, toda una reingeniería en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero no es emulando ejemplos y malos ejemplos como el caso chileno, en donde la gente está hasta pronunciándose en contra, y menos desmonopolizándolo, porque imagínense que yo no lo veo como un monopolio al ICS de ninguna manera. Es el único que puede ayudar en enfermedades catastróficas, que son carísimas. Es el único que tiene un CAMIP para las personas pensionadas. Y es el único que realmente, verdaderamente tiene esa vocación social, de servicio social. Momento, diputada, A pesar de las dificultades, pero desmonopolizarlo es una forma disfrazada de privatizarlo, porque obviamente como es un sistema tripartito de prima escalonada, imagínense que, claro, el que gana más, lo primero que va a hacer es querer irse, y el que gana menos se queda ahí. Entonces ya se va a volver poco sostenible y puede quebrar. Y ese fue el espíritu solidario en el que se hizo, para que hubiera una repartición equitativa. Totalmente en desacuerdo. Se nos ha terminado el tiempo. Lamentablemente, muchísimas gracias al fiscal Sandoval y también a la diputada Montenegro por habernos acompañado. Nos vamos a ir nuevamente a un corte, pero al regresar analizaremos las reacciones de las resoluciones del juez Miguel Ángel Gálvez en el caso cooptación del Estado. Quédese con nosotros.